Hay una idea profundamente arraigada en la mente humana, la creencia de que la vida es una lucha constante por obtener, retener y acumular. Desde pequeños aprendemos que debemos reunir cosas: dinero, conocimiento, poder, reconocimiento, seguridad. Se nos enseña a llenar un recipiente llamado vida, como si la existencia fuese un contenedor que debe ser abastecido constantemente para evitar el vacío. Sin embargo, algunos investigadores de la conciencia han descubierto algo radicalmente distinto. Robert B. Stone, uno de los principales estudiosos del potencial mental humano y discípulo de las corrientes surgidas alrededor del método Silva, llegó a una conclusión que desafía por completo esa visión tradicional. La energía de la vida no funciona como un recipiente, funciona como un conducto. Es decir, la mente humana no está diseñada para bioacumular poder, sino para permitir que el poder fluya a través de ella. Esta diferencia, aparentemente simple, cambia por completo la forma en que entendemos la realidad. Imagina por un momento una tubería. El agua no pertenece a la tubería, simplemente pasa a través de ella. Si la tubería se bloquea intentando retener el agua, deja de cumplir su propósito. Pero cuando está abierta y libre, el flujo se vuelve constante y abundante. Según Stone, lo mismo ocurre con la energía vital. Cuando una persona vive obsesionada con obtener cosas solo para sí misma, más éxito, más dinero, más reconocimiento, su mente se contrae. Se vuelve rígida, defensiva, temerosa de perder lo que ha conseguido. Y esa contracción crea resistencia. La energía universal, que siempre está en movimiento, no puede circular libremente a través de una mente cerrada. Pero cuando una persona adopta una actitud distinta, cuando deja de pensar únicamente en recibir y comienza a permitir que algo fluya hacia los demás a través de ella, ocurre un fenómeno sorprendente. El flujo se multiplica. Este principio aparece repetidamente en las tradiciones espirituales, en las enseñanzas místicas y en los estudios modernos de la conciencia. Pero Robert B. Stone lo formuló de una manera particularmente práctica. Él lo llamó el principio del flujo. Según este principio, cada pensamiento que generamos es como una corriente energética. Cuando ese pensamiento está dirigido únicamente a la autogratificación, su alcance es limitado. Pero cuando está orientado hacia el bienestar de otros, se expande. Y lo más interesante es esto: la energía que dirigimos hacia los demás debe pasar primero por nosotros. Eso significa que cuando una persona imagina salud para otro ser humano, esa imagen de salud atraviesa primero su propio sistema mental. Cuando alguien visualiza prosperidad para otra persona, esa vibración mental se activa primero dentro de quien la crea. En otras palabras, al convertirse en un canal para el bienestar de otros, el individuo se convierte también en el primer beneficiario del flujo. Stone observó este fenómeno en miles de estudiantes que practicaban técnicas de control mental. Personas que intentaban manifestar soluciones únicamente para sí mismas obtenían resultados irregulares. Pero aquellos que enfocaban su mente en ayudar a otros experimentaban cambios mucho más rápidos y profundos en sus propias vidas. Era como si el universo respondiera con mayor intensidad cuando la intención era expansiva en lugar de egoísta. Pero para comprender completamente cómo funciona este proceso, primero debemos entender algo fundamental sobre la mente humana. La mente posee distintos niveles de actividad. La mayoría de las personas vive permanentemente en el nivel superficial de la conciencia, un estado mental caracterizado por pensamientos acelerados, preocupaciones, análisis constante y estímulos externos. Este estado se conoce en neurociencia como nivel beta. Es el estado de la mente despierta cotidiana. Sin embargo, cuando el cuerpo se relaja profundamente y la actividad mental comienza a disminuir, la frecuencia cerebral cambia. Las ondas se vuelven más lentas, más amplias, más armoniosas. En ese momento entramos en lo que los investigadores llaman el nivel alfa. El nivel alfa es un estado peculiar de conciencia. No es sueño, pero tampoco es la mente hiperactiva del estado beta. Es un punto intermedio donde la mente se vuelve más receptiva, más creativa y mucho menos resistente. Robert B. Stone describía este estado como la puerta de entrada al verdadero poder mental. En alfa, la imaginación se vuelve extraordinariamente vívida. Las imágenes mentales parecen más reales, las emociones asociadas a ellas se intensifican y la mente deja de cuestionar constantemente lo que se está visualizando. Es como si la barrera entre pensamiento y realidad se volviera más delgada. Por esta razón, el entrenamiento mental que Stone enseñaba comenzaba siempre con un mismo paso: aprender a entrar conscientemente en el nivel alfa, porque solo en ese estado la mente puede dirigir la energía del pensamiento con precisión. Sin ese estado de relajación profunda, la imaginación es dispersa. Pero en alfa, la mente se vuelve como un rayo láser. En los próximos capítulos exploraremos cómo acceder a ese nivel, cómo utilizar la imaginación dirigida y cómo convertirnos conscientemente en canales de energía creativa. Pero antes de continuar, te invito a realizar un pequeño ejercicio.
No necesitas cerrar los ojos todavía, solo escucha. Imagina que en el centro de tu pecho existe una pequeña esfera de luz. No una luz intensa o deslumbrante, sino una luz suave, cálida y tranquila. Ahora imagina que esa luz comienza a expandirse lentamente. No está luchando por crecer, simplemente se expande con naturalidad como una respiración. Esa luz no se acumula en tu interior, fluye. Primero llena tu cuerpo, luego se extiende más allá de ti, hacia las personas que conoces, hacia los lugares que amas, hacia aquellos que podrían necesitar un poco más de paz en este momento. No estás perdiendo energía, estás permitiendo que circule, y en ese acto simple, permitir que la energía fluya, estás comenzando a comprender el primer secreto que Robert B. Stone enseñó a miles de estudiantes en todo el mundo. La mente humana no fue diseñada para contener el poder, fue diseñada para transmitirlo. En el siguiente capítulo exploraremos el estado mental que permite que ese flujo ocurra con claridad y precisión. El estado donde la imaginación comienza a moldear la realidad. El misterioso y poderoso nivel alfa de la conciencia. La mayoría de las personas vive toda su vida sin darse cuenta de que su mente funciona en diferentes niveles de conciencia. Creen que pensar es simplemente pensar, que la mente es una única corriente continua de pensamientos, recuerdos y emociones. Pero los investigadores del potencial humano descubrieron algo extraordinario. La mente cambia radicalmente dependiendo de la frecuencia en la que opera. Robert B. Stone dedicó gran parte de su trabajo a estudiar estas frecuencias mentales y cómo influyen en nuestra capacidad para crear, sanar y transformar la realidad. Para comprender esto, debemos imaginar la mente como un océano. En la superficie del océano, el agua está agitada. Hay olas, viento, corrientes impredecibles. Ese nivel superficial representa el estado mental en el que la mayoría de las personas vive durante el día. Ese estado se conoce como nivel beta. En beta, la mente está ocupada analizando, comparando, recordando problemas, anticipando preocupaciones y reaccionando constantemente a los estímulos del mundo exterior. Es el estado necesario para conducir un automóvil, resolver tareas cotidianas o mantener una conversación, pero también es el estado donde la mente está más llena de ruido. En beta, el pensamiento se mueve rápido, pero no siempre con claridad. La imaginación aparece fragmentada y cada idea suele ser inmediatamente cuestionada por otra. Es como si cada pensamiento estuviera acompañado por una voz interna que pregunta: ¿y si no funciona? ¿Y si es imposible? Ese diálogo interno crea resistencia, y la resistencia bloquea el flujo creativo de la mente. Sin embargo, cuando el cuerpo comienza a relajarse profundamente, ocurre algo interesante. Las ondas cerebrales disminuyen su velocidad y la actividad mental cambia de ritmo. Es como si las olas de la superficie empezaran a calmarse. En ese momento, la mente entra en lo que los científicos llaman nivel alfa. Stone describía este estado como la frontera entre el mundo exterior y el mundo interior. En alfa, la mente sigue despierta, pero mucho más tranquila. Los pensamientos dejan de correr y comienzan a fluir. La imaginación se vuelve más vívida, más estable, y las imágenes mentales adquieren una claridad sorprendente. Es un estado de relajación profunda, pero con conciencia. Muchos artistas, inventores y científicos han descrito momentos de creatividad intensa que ocurren precisamente en este estado. Ideas que aparecen de repente, soluciones que emergen sin esfuerzo, visiones que parecen más reales que un simple pensamiento. Robert B. Stone creía que el nivel alfa es la frecuencia natural del poder mental, porque en este estado la mente deja de resistir. Cuando estamos en beta, el pensamiento está lleno de dudas, análisis y contradicciones. Pero en alfa, el cerebro se vuelve más receptivo. Las imágenes mentales se registran en niveles más profundos de la conciencia, y esas imágenes pueden comenzar a influir en nuestra experiencia de la realidad. Esto no significa que la imaginación sea una fantasía sin efectos. Significa que la mente humana tiene la capacidad de programar patrones internos que luego se manifiestan en nuestras acciones, decisiones y percepciones. Stone solía decir que la mente consciente es como el capitán de un barco, pero la mente profunda, la que se vuelve accesible en alfa, es el océano mismo. Cuando ambas trabajan juntas, el movimiento se vuelve poderoso. Por eso el entrenamiento del método Silva y muchas de las técnicas que Stone difundió posteriormente comenzaban siempre con una habilidad fundamental: aprender a entrar voluntariamente en el nivel alfa. No era un talento reservado para unos pocos. Era una capacidad natural que podía desarrollarse con práctica. El primer paso para entrar en alfa es sorprendentemente simple: relajar el cuerpo. Cuando los músculos se liberan de tensión, el sistema nervioso comienza a desacelerarse.
La respiración se vuelve más profunda, el ritmo cardíaco se estabiliza y la mente empieza a abandonar gradualmente el estado beta. El segundo paso es dirigir suavemente la atención hacia el interior. No se trata de luchar contra los pensamientos ni de intentar vaciar la mente. Ese esfuerzo suele generar más tensión. En cambio, se trata de permitir que la mente se calme por sí sola, como un lago que recupera su quietud cuando el viento desaparece. Stone enseñaban a sus estudiantes un ejercicio muy sencillo. Primero, cerrar los ojos. Luego respirar lenta y profundamente 3 veces. Después imaginar que frente a ellos aparece una pantalla mental, como una pequeña pantalla de cine en la oscuridad. En ese espacio interior comienzan a aparecer imágenes. Al principio pueden ser difusas, breves o inestables, pero con la práctica se vuelven más claras. Y cuanto más clara se vuelve la imagen mental, más profundamente entra la mente en el nivel alfa. Este proceso es natural porque el cerebro responde a las imágenes internas de una manera muy similar a cómo responde a las experiencias reales. Por eso los atletas de alto rendimiento utilizan visualización antes de competir. Por eso algunos pacientes logran acelerar procesos de recuperación mediante imágenes mentales de salud y equilibrio. La mente no distingue completamente entre lo imaginado con intensidad y lo vivido físicamente. Y en alfa, esa capacidad se amplifica. Pero Robert B. Stone enfatizaba algo crucial. El verdadero propósito de entrar en alfa no es simplemente relajarse. Es aprender a dirigir la imaginación con intención. Una mente en alfa es como un terreno fértil. Las imágenes que se siembran en ese terreno tienen más probabilidades de crecer y convertirse en experiencias reales. Pero el tipo de imagen que plantamos determina el tipo de resultado que veremos. Si la mente imagina constantemente miedo, fracaso o conflicto, esos patrones se fortalecen. Pero si aprende a generar imágenes de armonía, soluciones y bienestar, esos patrones también comienzan a manifestarse. Por eso Stone insistía en que el nivel alfa debía utilizarse con conciencia, no como una herramienta para escapar de la realidad, sino como un laboratorio interior donde se puede comenzar a moldear una versión más elevada de ella. En el próximo capítulo exploraremos cómo utilizar ese estado mental para algo que Stone consideraba el secreto más poderoso del control mental, un principio que sorprendió incluso a los investigadores más escépticos. La idea de que la forma más rápida de transformar tu propia vida es aprender a crear milagros para otros. A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado formas de influir en la realidad. Desde rituales antiguos hasta oraciones, desde prácticas espirituales hasta modernas técnicas de visualización, siempre ha existido la intuición de que la mente humana posee una capacidad creativa mucho más profunda de lo que aparenta. Robert B. Stone pasó años investigando precisamente ese fenómeno. Pero durante sus estudios encontró algo inesperado. Las personas que utilizaban técnicas mentales para mejorar su propia vida a veces obtenían resultados, pero no siempre de manera consistente. Algunos lograban cambios, otros no. Algunos experimentaban mejoras temporales, mientras otros parecían estancarse. Sin embargo, ocurrió algo curioso con otro grupo de estudiantes. Aquellos que comenzaron a utilizar las técnicas mentales para ayudar a otras personas experimentaron resultados mucho más rápidos y sorprendentes, incluso en sus propias vidas. Al principio esto parecía una paradoja, porque alguien que se concentra en resolver los problemas de otros termina resolviendo los suyos con mayor facilidad. Las respuestas, según Stone, están en la naturaleza misma del flujo de energía mental. Recordemos el principio del que hablamos en el primer capítulo. La energía no está diseñada para acumularse, sino para fluir. Cuando una persona intenta dirigir su poder mental exclusivamente hacia sí misma, suele aparecer una barrera invisible. El deseo se mezcla con ansiedad, expectativa y miedo al fracaso. Esa tensión genera resistencia. La mente comienza a preguntarse constantemente: ¿funcionará? ¿Y si no pasa nada? ¿Y si estoy imaginando en vano? Ese tipo de dudas debilita el proceso. Pero cuando la intención cambia y la mente se enfoca en el bienestar de otra persona, ocurre algo diferente. La presión desaparece. La mente deja de luchar por obtener resultados personales y simplemente se dedica a crear una imagen positiva para alguien más. En ese momento, la imaginación fluye con mayor libertad. Y ese flujo libre de resistencia es precisamente lo que permite que la energía mental se active con más fuerza. Stone observó esto en numerosos ejercicios de visualización realizados por estudiantes entrenados en el nivel alfa. Cuando se les pedía imaginar soluciones para sí mismos, el proceso era más lento. Pero cuando se les pedía visualizar salud, éxito o armonía para otra persona, las imágenes mentales se volvían más claras y poderosas. Era como si la mente supiera cómo ayudar, cuando dejaba de preocuparse por sí misma. Pero aquí aparece el elemento más interesante de todo el proceso. La energía dirigida hacia otra persona no viaja directamente desde la mente hacia el exterior. Primero atraviesa a quien la genera.
Imagina una linterna. La luz no aparece directamente en el objeto iluminado. Primero pasa por el interior del dispositivo que la emite. Lo mismo ocurre con la energía mental. Cuando alguien visualiza salud para otra persona, esa imagen de salud se activa primero en su propio sistema mental. Cuando alguien imagina prosperidad para otro ser humano, esa vibración mental se genera primero en su propio campo de conciencia. Eso significa que el individuo que dirige la intención se convierte, inevitablemente, en el primer receptor de esa energía. Por eso Stone decía que el acto de ayudar mentalmente a otros es también un acto de transformación personal. No porque el universo esté otorgando una recompensa, sino porque el flujo de energía pasa primero por quien lo dirige. Este principio fue probado muchas veces en prácticas grupales de control mental. Los estudiantes se reunían, entraban en estado alfa y comenzaban a visualizar soluciones para alguien que enfrentaba una dificultad. Podía ser una persona enferma, alguien con problemas económicos o alguien que necesitaba claridad para tomar una decisión importante. El grupo no pedía nada para sí mismo. Solo imaginaba la situación de esa persona resolviéndose de la mejor manera posible. Y mientras lo hacían, ocurría algo curioso. Muchos participantes comenzaban a notar cambios positivos en sus propias vidas, relaciones que se armonizaban, problemas que encontraban soluciones inesperadas, nuevas oportunidades que aparecían sin haber sido buscadas. Para Stone, esto no era magia ni coincidencia. Era una consecuencia natural del flujo mental. Cuando una persona se convierte en un canal para la energía creativa, esa energía inevitablemente transforma también al canal. Pero para que este proceso funcione, hay un elemento esencial: la claridad de la imagen mental. En el estado alfa, la imaginación puede crear imágenes extremadamente vívidas, pero esas imágenes deben ser positivas, completas y emocionalmente coherentes. No basta con pensar vagamente que alguien mejore. La mente debe ver esa mejora. Stone enseñaba a sus estudiantes a visualizar la escena final como si ya estuviera ocurriendo. Si estaban ayudando a alguien enfermo, imaginaban a esa persona caminando con energía, sonriendo, hablando con vitalidad. Si ayudaban a ver a alguien que enfrentaba dificultades económicas, imaginaban a esa persona tranquila, segura, agradecida por haber encontrado nuevas oportunidades. La clave era siempre la misma: visualizar el resultado, no el problema. Porque la mente responde a imágenes, no a preocupaciones. Cuando la mente se enfoca en el problema, refuerza su presencia. Pero cuando se enfoca en la solución, comienzan a crear las condiciones internas para que esa solución se manifieste. Este principio es tan poderoso que muchas personas lo han experimentado sin darse cuenta. Cada vez que alguien piensa intensamente en el bienestar de un ser querido, cada vez que imagina que todo saldrá bien para alguien importante en su vida, está utilizando una forma básica de este proceso mental. La diferencia es que Stone enseñó a hacerlo de forma consciente, con práctica, con intención, con dirección clara. Y cuando esa práctica se vuelve constante, la mente comienza a descubrir algo sorprendente. Ayudar mentalmente a otros no solo cambia sus circunstancias, cambia profundamente a quien lo practica. Porque en ese momento la persona deja de verse como alguien que pide milagros, comienza a verse como alguien capaz de dirigirlos. Pero para que ese poder funcione plenamente, hay una condición aún más profunda que debemos comprender, una diferencia sutil pero decisiva, la diferencia entre creer, y saber. Ese será el misterio que exploraremos en el próximo capítulo. A lo largo de la historia espiritual de la humanidad, una palabra ha ocupado un lugar central: creer. Creer en lo invisible, creer en la posibilidad de cambio, creer en la fuerza de la mente o en la presencia de una inteligencia universal. Sin embargo, Robert B. Stone llegó a comprender que, cuando se trata del verdadero poder mental, creer no siempre es suficiente. Muchas personas creen en la posibilidad de transformar su vida, creen en la energía del pensamiento, creen en la visualización, creen en la existencia de un orden mayor en el universo, pero aún así, sus resultados son irregulares. ¿Por qué ocurre esto? Stone descubrió que existe una diferencia fundamental entre creer y saber. Creer implica una cierta duda silenciosa. Es una esperanza, una inclinación hacia la posibilidad, pero todavía existe un pequeño espacio para la incertidumbre. Cuando alguien dice, creo que esto funcionará, en el fondo también está diciendo, no estoy completamente seguro. Esa duda, por pequeña que sea, introduce una interferencia en el proceso mental. En cambio, saber es diferente. Saber es un estado interno donde la mente deja de debatir. No existe lucha, no existe discusión interna, no existe necesidad de convencerse. Simplemente hay certeza. Stone llegó a comprender esta diferencia a través de sus encuentros con diversas figuras influyentes en el campo de la metafísica y la filosofía natural.
Entre ellas, uno de los pensadores que más lo impactó fue Walter Russell, un científico y filósofo que dedicó su vida a explorar la naturaleza energética del universo. Russell sostenía una idea poderosa. El universo no está hecho de materia sólida, sino de energía organizada en patrones de movimiento. Todo lo que percibimos como realidad física, desde una montaña hasta el cuerpo humano, es en esencia una manifestación de energía en vibración constante. Si esto es cierto, entonces la mente humana, que también es un fenómeno energético, no está separada del universo. Es parte de él. Y si es parte de él, puede interactuar con ese flujo de energía. Pero para hacerlo de manera efectiva, la mente debe operar en armonía con ese principio universal. No desde la duda, ni desde el miedo, ni desde la sensación de separación. Debe hacerlo desde la certeza de pertenecer al mismo sistema de energía que intenta influir. Aquí aparece la clave del conocimiento interior. Cuando una persona cree en algo, todavía se percibe a sí misma como alguien separado de aquello que desea. Hay una distancia entre el individuo y el resultado. Pero cuando una persona sabe, esa distancia desaparece. La mente deja de pedir. Comienza a actuar. Es similar a la diferencia entre alguien que cree que puede aprender a nadar y alguien que ya sabe nadar. El primero duda antes de entrar al agua. El segundo simplemente se mueve con naturalidad dentro de ella. Stone enseñaba que el verdadero entrenamiento mental consiste en pasar gradualmente de la creencia al conocimiento. Pero ¿cómo ocurre esa transformación? No ocurre mediante argumentos intelectuales. No ocurre leyendo más teorías. Ocurre mediante experiencia directa. Cada vez que una persona entra en el nivel alfa y practica la visualización con claridad, comienza a notar pequeños resultados. Al principio pueden ser sutiles. Coincidencias, soluciones inesperadas, cambios de actitud en otras personas. Pero con el tiempo esos resultados se vuelven más evidentes. Y cada experiencia positiva fortalece algo en el interior del practicante. La mente deja de preguntarse si funciona. Empieza a reconocer cómo funciona. Ese cambio es profundo, porque en ese momento la imaginación deja de ser un experimento y se convierte en una herramienta. Stone comparaba este proceso con aprender a utilizar un instrumento musical. Al principio el estudiante cree que podrá tocar una melodía algún día, pero después de suficiente práctica ya no necesita creer, simplemente sabe cómo hacerlo. Con el poder mental ocurre algo similar. La práctica constante en el nivel alfa permite que la mente se familiarice con su capacidad creativa. Poco a poco desaparece la tensión de intentar probar algo. La mente entra en un estado más natural. Un estado donde dirigir la imaginación hacia una solución se vuelve tan sencillo como recordar un rostro conocido. En ese momento, la persona comienza a comprender algo aún más profundo. El poder mental no proviene de la voluntad individual aislada. Proviene de la conexión con una red de energía mucho mayor. Stone describía esta conexión como la inteligencia universal, un campo de conciencia presente en toda la realidad. No como una entidad externa, sino como una fuerza creativa que atraviesa todas las formas de vida. Cuando una persona entra en el nivel alfa con claridad, calma y certeza, su mente comienza a sincronizarse con ese campo. Es en ese punto donde la imaginación dirigida puede tener efectos reales. No porque la persona esté forzando al universo a obedecer sus deseos, sino porque está cooperando con una energía que ya está en movimiento. Por eso Stone insistía tanto en la actitud interna del practicante. No se trata de controlar la realidad, se trata de alinearse con ella. Cuando esa alineación ocurre, las visualizaciones se vuelven más poderosas. Las intuiciones aparecen con mayor claridad y las soluciones comienzan a surgir de maneras que antes parecían imposibles. Pero para llegar a ese punto, la mente debe aprender algo esencial: dejar de luchar contra el flujo natural de la energía. Y eso nos lleva al siguiente paso del entrenamiento mental. Un paso que transforma la teoría en experiencia directa. Un ejercicio simple pero profundamente transformador. La práctica de convertirse conscientemente en un canal de luz y energía. Ese será el viaje que exploraremos en el próximo capítulo. Hasta ahora hemos explorado varios principios fundamentales: el flujo de la energía mental, el estado alfa de la conciencia, el poder de visualizar soluciones para otros y la profunda diferencia entre creer y saber. Pero todo este conocimiento tiene un propósito específico. No fue diseñado solo para ser comprendido. Fue diseñado para ser experimentado. Robert B. Stone insistía en que el verdadero aprendizaje ocurre cuando la mente pasa de la teoría a la práctica. La comprensión intelectual puede abrir la puerta, pero es la experiencia directa la que transforma a la persona. Por esa razón, una de las enseñanzas centrales de su trabajo era aprender a convertirse en un canal consciente de muy energía. Esta idea puede parecer abstracta al principio, pero en realidad describe un proceso muy natural. Recuerda el principio del flujo. La energía vital no está diseñada para ser almacenada, sino para circular.
Cuando una persona permite ese movimiento, su mente se vuelve más clara, su intuición más precisa y su influencia mental más efectiva. Convertirse en un canal consciente significa participar activamente en ese flujo. No se trata de forzar nada, se trata de abrir la mente y permitir que la energía creativa se mueva a través de la imaginación dirigida. Stone enseñaba un ejercicio que muchos de sus estudiantes practicaron durante años. Un ejercicio sencillo, pero profundamente poderoso. El primer paso es entrar en el nivel alfa. Para hacerlo, el cuerpo debe relajarse completamente. La respiración se vuelve lenta y profunda. Los músculos del rostro, los hombros y el pecho liberan cualquier tensión. La mente comienza a desacelerarse. Cuando ese estado aparece, el practicante dirige su atención hacia el centro de su pecho, justo en el área del corazón. Allí comienza el ejercicio. Imagina que en ese punto existe una pequeña esfera de luz. No es una luz intensa ni deslumbrante. Es una luz suave, cálida, tranquila. Una presencia luminosa que parece contener una sensación profunda de paz. Durante unos momentos, simplemente obsérvala. Permite que tu mente se familiarice con su presencia. Ahora imagina que esa esfera comienza a expandirse lentamente. No de manera brusca, sino de forma natural, como si estuviera respirando. Con cada inhalación se vuelve un poco más grande. Con cada exhalación se estabiliza y se vuelve más brillante. La luz comienza a llenar tu pecho. Luego se expande hacia tus hombros, tus brazos, tu abdomen, tus piernas. En pocos instantes, todo tu cuerpo está rodeado por esa luz tranquila. Pero el ejercicio no termina ahí. Ahora imagina que esa luz continúa expandiéndose más allá de tu cuerpo. Se extiende hacia la habitación donde estás, luego hacia el espacio que te rodea. No estás perdiendo energía. Recuerda el principio del flujo. La luz no se agota porque no proviene solo de ti. Proviene del campo universal de energía que atraviesa toda la vida. Tú simplemente estás permitiendo que pase a través de tu conciencia. Mientras esa luz se expande, piensa en una persona que pueda beneficiarse de bienestar, claridad o paz. No pienses en su problema. Piensa en su bienestar. Imaginas a esa persona tranquila, sonriendo, viviendo la solución que necesita. Observa esa escena como si ya estuviera ocurriendo y permite que la luz fluya hacia ella. No estás enviando algo que te pertenece. Estás permitiendo que la energía universal encuentre un camino a través de tu mente. Stone observó que cuando los estudiantes practicaban este ejercicio con regularidad, comenzaban a experimentar cambios notables. Su estado emocional se volvía más equilibrado, sus pensamientos más claros y su capacidad de visualizar soluciones aumentaba considerablemente. Pero lo más interesante era otro fenómeno. Muchos practicantes comenzaban a notar una sensación profunda de conexión con los demás. La separación entre yo y los otros parecía volverse menos rígida. Esto ocurría porque al convertirse en canales conscientes de energía, las personas comenzaban a percibir algo que antes había pasado desapercibido: la interconexión de la vida. Cuando la mente entra en alfa y se enfoca en el bienestar de otros, deja de operar únicamente desde la perspectiva individual. Empiezan a percibir la realidad como una red de conciencia donde cada pensamiento puede influir en el conjunto. Ese cambio de percepción transforma la forma en que una persona vive. La competencia comienza a perder sentido. La cooperación aparece de forma natural. La mente ya no ve a los demás como obstáculos o amenazas, sino como partes de un mismo sistema. Y cuando esa comprensión se vuelve profunda, algo extraordinario ocurre. El flujo de energía mental se vuelve constante. Ya no depende de un esfuerzo ocasional. Se convierte en una actitud permanente hacia la vida. La persona ya no busca controlar cada circunstancia. Simplemente mantiene abierta la conexión. Stone afirmaba que este estado representa el comienzo de una nueva etapa en el desarrollo mental. Una etapa donde el individuo deja de verse como alguien que lucha contra la realidad y comienza a verse como alguien que participa activamente en su creación. Pero aún queda un paso final para comprender plenamente este proceso. Una conclusión que une todos los principios que hemos explorado. El verdadero secreto del poder mental no consiste en manipular la realidad ni en obtener ventajas personales. Consiste en vivir de tal manera que la energía creativa del universo pueda expresarse libremente a través de nosotros. Ese será el tema del último capítulo de este audiolibro. Un capítulo donde descubriremos cómo integrar todos estos principios en la vida diaria y convertir la mente humana en lo que realmente está destinada a ser: un instrumento consciente de transformación. Después de recorrer este camino, desde el principio del flujo hasta el estado alfa, desde la visualización consciente hasta la experiencia de convertirse en un canal de energía, surge una pregunta inevitable. ¿Qué significa realmente vivir con este conocimiento? Robert B. Stone llegó a una conclusión clara tras años de investigación y práctica con miles de estudiantes. El verdadero poder mental no consiste en pedir milagros, sino en aprender a dirigirlos.
Pero dirigir un milagro no significa forzar la realidad ni controlar el destino de las personas. Significa algo mucho más sutil y profundo. Significa cooperar conscientemente con las fuerzas creativas que ya existen en el universo. La mayoría de las personas vive reaccionando a las circunstancias. Cuando aparece un problema, la mente entra en preocupación. Cuando surge una dificultad, el pensamiento se llena de miedo y resistencia. En ese estado mental, la imaginación se enfoca constantemente en lo que falta, en lo que podría salir mal o en lo que parece imposible cambiar. Y como la mente responde a imágenes, esos pensamientos terminan reforzando precisamente aquello que la persona desea evitar. Stone comprendió que el entrenamiento mental tenía como objetivo romper ese patrón. Cuando una persona aprende a entrar en el nivel alfa, su mente deja de reaccionar automáticamente al mundo exterior. En lugar de responder al problema, puede comenzar a imaginar la solución. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia por completo la forma en que la mente interactúa con la realidad. En lugar de pensar, esto es difícil, esto es imposible, esto no tiene salida, la mente entrenada comienza a preguntarse, ¿cómo se vería la solución si ya estuviera ocurriendo? Ese cambio activa una parte distinta de la conciencia. La imaginación deja de ser un reflejo del miedo y se convierte en una herramienta creativa. Y cuando esa imaginación se combina con el estado alfa, las imágenes mentales se vuelven extraordinariamente poderosas. Stone observó que las personas que practicaban regularmente estas técnicas comenzaban a experimentar algo curioso. Su intuición se volvía más precisa. Ideas que antes no aparecían comenzaban a surgir espontáneamente. Soluciones creativas emergían sin esfuerzo. Coincidencias aparentemente improbables comenzaban a ocurrir con mayor frecuencia. Desde la perspectiva científica, esto puede interpretarse como un aumento en la capacidad del cerebro para reconocer patrones y oportunidades. Desde la perspectiva metafísica, puede entenderse como una mayor sincronía con la inteligencia universal. Pero cualquiera que sea la explicación, el resultado es el mismo. La mente entrenada comienza a mirar e interactuar con la realidad de una manera más consciente. Stone afirmaba que este es el momento en que una persona empieza a convertirse en un director de energía mental. No en el sentido de dominar la realidad, sino en el sentido de orientar su atención hacia aquello que desea fortalecer en el mundo. Porque todo pensamiento al que damos atención tiende a expandirse. Si la mente se concentra constantemente en el conflicto, percibirá más conflicto. Si se enfoca en la escasez, verá escasez en todas partes. Pero cuando la mente se entrena para visualizar armonía, soluciones y bienestar, comienza a reconocer oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Esto transforma profundamente la vida cotidiana. Las conversaciones cambian, las decisiones cambian, las relaciones cambian. La persona deja de actuar desde el miedo y empieza a actuar desde la claridad. Y poco a poco aparece una comprensión más profunda. El verdadero poder mental no es una habilidad reservada para unos pocos. Es una capacidad natural del ser humano que ha permanecido dormida durante mucho tiempo. Cada pensamiento es una forma de energía. Cada imagen mental es una dirección para esa energía. Y cada intención consciente puede convertirse en una fuerza creativa cuando se combina con calma, claridad y propósito. Pero Stone siempre recordaba algo importante a sus estudiantes. Este conocimiento no debe utilizarse solo para beneficio personal. Cuando la mente se enfoca únicamente en el interés individual, el flujo se vuelve limitado. La energía pierde su expansión natural. En cambio, cuando la intención incluye el bienestar de otros, el flujo se vuelve más amplio y poderoso. Por eso, el verdadero practicante del control mental no busca simplemente mejorar su propia vida. Busca contribuir al equilibrio del mundo que lo rodea. Cada vez que visualiza paz para alguien que sufre, cada vez que imagina salud para quien enfrenta enfermedad, cada vez que dirige pensamientos de armonía hacia situaciones difíciles, está participando activamente en el proceso creativo de la realidad. Quizás nunca vea directamente todos los efectos de esos pensamientos, pero eso no significa que no existan. La mente humana es mucho más influyente de lo que la mayoría de las personas imagina. Y cuando esa mente aprende a operar desde el nivel alfa, con claridad, certeza y una intención expansiva, se convierte en algo extraordinario. Se convierte en un punto de encuentro entre la conciencia individual y la inteligencia universal. Ese es el verdadero significado del poder mental. No es control, no es dominación, es participación consciente en el flujo de la vida. Y cuando una persona vive de esa manera, descubre algo que Robert B. Stone enseñó a lo largo de toda su vida. Los milagros no son eventos sobrenaturales reservados para unos pocos momentos excepcionales. Son expresiones naturales de una mente que ha aprendido a alinearse con la energía creativa del universo. Y ese poder ha estado dentro de nosotros desde el principio.